¿Quieres conocer más sobre Opus y convertirte en un experto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Everardo López y este es nuestro canal de YouTube. Ok, este es el ambiente del sistema Opus 18 y Opus 17 también, es exactamente lo mismo, ¿no? Es la misma manera de trabajar, solamente que en las opciones de creación de proyectos, ustedes en el primer caso, vamos a ver una opción de crear un primer proyecto. Por favor, denle clic a la opción que tenemos aquí de creación, crear proyecto, por favor. Ahí le damos crear, se les va a levantar una ventana de diálogo, ¿vale? De la creación de proyecto. Como ustedes van a utilizar ya la versión 18, es importante que yo haga una comparativa aquí de lo que realmente ustedes harían ya con la versión 18. En la versión 17 ustedes van a crear un proyecto y el sistema automáticamente guarda el proyecto en una ruta muy oculta por parte del usuario, para que desde ahí se gestione todos los proyectos que ustedes realicen en Opus. Eso es hasta la versión 17. Entonces, en la versión 18 esto ya va a cambiar un poco. Es decir, yo le doy el botón crear. Y aquí en la versión 18, a diferencia de ustedes, si ustedes observan su computadora, en la versión 18 ya tengo una opción donde voy a tener que crear tengo abajo una ruta predeterminada. Esta ruta predeterminada es donde el usuario configura para que cierta información o todos los proyectos se guarden en alguna carpeta del explorador de Windows. En la versión 17 no lo podían hacer, los guardaba en una carpeta condicionada y de ahí esos proyectos no se podían cambiar de ruta. Como les comento, en esta versión 18 sí. Esta ruta que veo en la versión 18 que dice documentos, Ecosoft, presupuesto programable, proyectos, esta ruta es la ruta que aparece en el explorador de Windows. Es decir, ustedes se van a sus documentos. Esto no lo hagan ustedes, nada más lo tengo yo porque pues tengo la versión 18. Aquí en documentos, si trato de seguir la ruta que nos define la versión 18, en documentos, en la carpeta de Ecosoft, y tengo una opción que dice presupuesto programable, y aquí en presupuesto programable, según la ruta, tengo una carpeta que se llama proyectos. Aquí es donde se alojan los proyectos que se vayan a realizar en el sistema. No obstante, por default, ¿no? No obstante, si yo quiero cambiar esa ruta de carpetas para que apunte a una ruta que esté, por ejemplo, en una carpeta de red de su compañía, o en una ruta que ustedes compartan, como por ejemplo OneDrive o Google Drive o Dropbox, pueden ustedes compartir esa ruta, y obviamente esa ruta, por ejemplo, de OneDrive o Google Drive o Dropbox, esa ruta pudiera ser que se cree una cuenta de Dropbox o OneDrive para el trabajo en colaboración. Entonces ustedes comparten esa carpeta, y cuando 3 usuarios estén trabajando de manera independiente en el sistema Opus, pero apuntando a la misma carpeta, van a poder digamos, tener la información sin necesidad de que haya un respaldo de por medio. ¿Sí me explico? Entonces, en la versión 17 eso no existe, pero ya en la 18 sí. Ahora, independientemente de que yo aquí pueda crear un proyecto, por ejemplo, si me voy al Excel, y en el Excel le voy a poner suministro y habilitado de cubierta de silo, vamos a poner aquí, vamos a escribir como nombre del proyecto cubierta de silo, ¿vale? Ustedes no tienen dónde crear el proyecto, yo sí. En la ruta que viene por default, yo aquí puedo entrar a la carpeta, e independientemente de que aquí haya una ruta default, yo puedo cambiar la ruta del proyecto a cualquier digamos, carpeta de mi disco duro, incluyendo carpetas de redes. Yo puedo cambiar y decir que pues esta información la quiero guardar en mis documentos, y lo quiero guardar en alguna carpeta en específico, y donde yo cambie esa ruta, ahí guardaría
el proyecto, el sistema, ¿vale? No sé si quede claro lo que les acabo de explicar. Bueno, ahora, si yo por default quiero que cada que cree un proyecto en Opus 18, esta ruta, el sistema por default me defina una carpeta donde ya voy a estar trabajando y no cada que cree un proyecto tenga que abrir esta carpeta y direccionar los proyectos, entonces lo que yo tendría que hacer es cambiar la configuración de esa ruta. ¿Esa ruta dónde la cambio? Ustedes en la versión 17 tienen una cajita de diálogo que se llama configuración general. Obviamente la 17 no contempla eso, pero en la 18 si yo entro a la configuración general y entro a la opción que dice cambiar repositorio predeterminado, ahí es donde yo puedo elegir, y ahorita voy a explicar esto un segundo. Aquí es donde yo le voy a indicar a Opus en qué ruta por default quiero cambiar mis proyectos. En este caso, por ejemplo, voy a poner aquí yo OneDrive y aquí voy a crear una carpeta. Ustedes en la opción, cuando ya estén trabajando con el Opus 18 y quieran cambiar la ruta predefinida, se van a cualquier carpeta. Yo estoy eligiendo la carpeta de OneDrive y aquí voy a poner obras. Y aquí en obras es donde yo le voy a decir al sistema que por default guarde todos los proyectos que yo vaya a realizar, con la idea de no estar abriendo estas carpetas, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahorita regreso a esta configuración del repositorio, le voy a dar a aceptar y voy a aceptar. Cuando yo creo un proyecto en versión 18, cuando lo cree, voy a tener la opción ahora por default. Si le doy un clic aquí a crear, vean cómo ahorita esa ruta por defecto se cambió a la que yo le dije que lo hiciera, ¿no? Entonces ya cualquier proyecto que yo realice ahora se va a ir a ese repositorio de carpeta. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que acabo de comentar. ¿Seguros? Bueno, entonces ahora mismo voy a regresar a la otra opción que tenía. Y aquí seguramente se van a desatar algunas preguntas. Aquí en la configuración general en versión 18 hay una opción que se le define como cambiar repositorio predeterminado. Es lo que acabo de comentar ahorita. Yo cambié la ruta por default que venía en Opus por la que yo en ese momento como usuario decidí, ¿no? Entonces aquí tengo una opción que se dice cambiar repositorio predeterminado, pero aquí también tengo una opción que se llama instancia de SQL Server, ¿vale? Es decir, yo puedo cambiar la modalidad de trabajo de un trabajo de carpetas a un trabajo de colaboración. Al estar trabajando bajo un esquema de colaboración, lo que quiere decir bajo este esquema es que un proyecto puede estar siendo utilizado por 2, 3, 4, 5, 6, 10 o 40 personas al mismo tiempo, un solo proyecto. Por lo tanto, los proyectos que ustedes vayan a realizar cuando trabajen bajo esa modalidad de trabajo en red, ustedes escogerían la instancia de SQL Server para poder alojar ahí los proyectos que van a trabajar en red. ¿Sí me explicó? Pero si no es el caso de ustedes y el caso de ustedes únicamente llega al tema de guardar sus proyectos en alguna carpeta predefinida, pues bueno, con la opción que tenemos aquí de carpeta, con esa alcanzaría. ¿Me explico? Sí, ahorita te explico qué ganamos, qué perdemos qué ganamos con el esquema de carpetas, con esta opción, y qué se pierde con esta. Bueno, ahí les explico. Miren, para que quede muy claro la manera en cómo trabajaríamos. Yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que la opción que más conviene en el caso de ustedes, me parece, amén de que ahorita vayamos identificando necesidades, yo creo que la opción que más conviene es la opción de carpeta. ¿Qué gano con la opción de carpetas? Que pues yo escojo exactamente en qué directorio se me antoja guardar cada uno de mis proyectos y no a una instancia que me condicione el sistema únicamente para el trabajo en red. Es que en la versión 17, que es la que ahorita tienen ustedes, se condicionaba, digamos, el trabajo en una instancia de SQL Server como lo ven ahorita en la versión 18, pero aquí la desventaja que se tenía es que yo no sabía dónde estaban esos proyectos. Más bien esos proyectos en la versión 17 estaban alojadas en una instancia oculta en Windows, pero eso me permitía a mí trabajar en red, incluso teniendo a 5 personas trabajando en un mismo proyecto. No es que en la opción de carpeta no pueda. En la opción de carpeta lo único que no puedo es que un proyecto, un archivo se esté tocando al mismo tiempo, y esto es por un tema de sincronía. Es decir, si por ejemplo yo estoy trabajando en una carpeta y estoy utilizando un proyecto que se llame Silos, ese proyecto de Silos únicamente Everardo lo está trabajando. Si a alguien se le ocurre
en otra, como estamos compartiendo el proyecto en la nube, en Dropbox, por ejemplo, si alguien trata de abrir ese proyecto que yo estoy trabajando, recuerden que lo que hace Dropbox es que cuando entra a un equipo, empieza a hacer la sincronía de datos, y entonces en esa sincronía de datos puede que un proyecto de Opus todavía no esté completamente sincronizado y se corrompa la información. Entonces lo que se hace aquí es que cuando alguien está ocupando el archivo, te manda un aviso de que no puede ser utilizado porque alguien más lo está leyendo. En el momento en que Berardo libere ese archivo, es decir, yo cierro ese archivo, alguien más desde otro equipo pueda gestionar o hacer exactamente lo mismo que yo estaba haciendo con el proyecto, nada más que no al mismo tiempo. No sé si me explique. Bajo la modalidad de carpeta, ese sería un poquito la pequeña desventaja que habría. Ahora sí los escucho. ¿Sí queda claro? Ok. Y la instancia de SQL Server, pues bueno, esta instancia de SQL Server es de que sí permitiría el trabajo en colaboración de un proyecto de 10 gentes en un mismo proyecto. ¿Vale? Entonces, digamos que la receta de cocina para que ustedes trabajen, yo les recomendaría que fuera en la modalidad de carpeta con esas pequeñas condicionantes. ¿Vale? Ok. Entonces vamos a seguir. Bien, entonces habíamos comentado que este archivito de Excel que me voy a poner a estudiar al rato, muy bien, por cierto, me voy a poner y no es porque esté complicado, no, está ese tipo de trabajos que cuando yo laboré en una empresa en una empresa que desarrollaba pues este tipo de fabricaciones, pues me quedaba claro perfectamente el esquema, lo entiendo perfectamente. Aquí el único detalle es ver cómo estructurarlo de acuerdo a un orden que ustedes les dan al trabajo, a la matriz, y ver de qué manera darle solución, ¿no? Entonces me quedo con este estudio. Ahorita vamos a crear el proyecto y vamos a ponerle aquí, en el caso, vamos a darle a cancelar. Nos quedamos aquí siempre, ¿verdad? Sí, aquí nos quedamos, ¿verdad? O sea, si ustedes están en Opus 18, en Opus 17 están acá, ¿sí? No, yo voy a trabajar con la 17. Ahorita me tuve que obligadamente ir a la 18 porque ustedes van a trabajar sobre la versión 18, olvídense ya de la 17, ¿vale? Entonces ahora vamos a trabajar aquí, vamos a ponerle cubierta de silo. ¿Sale? Ahí escribimos, por favor no le den a aceptar, no sé si ya se me adelantaron, ¿cómo vamos? Sin miedo, digan, si ya se adelantaron ya ni modo. ¿Estamos igual? Ah, no te preocupes, que déjalo ahí, está bien. Bueno, ahorita explico. Cuando yo le creé un nombre a este proyecto, al nombre de la obra, y le puse cubierta de silo, voy a hablar un poquito de las restricciones que tengo en la creación de la obra. La creación de la obra, si bien me permite tener descripciones un poquito más amplias, lo más recomendable es que tratemos de ser prudentes con este tipo de descripciones largas en el nombre del proyecto, ¿vale? No confundamos en ponerle la descripción del proyecto y así con todos sus alcances, porque para eso hay una caja especial en la configuración del proyecto donde le ponemos el nombre completo del proyecto. Entonces aquí básicamente el nombre de la obra es como ponerle el nombre a este archivo de Excel que ustedes me mandaron, que le pusieron unitario, cubierta, silo, imeris, guión medio, piro, ¿no? Entonces ustedes le pueden poner esto, lo puedo poner así, unitario, cubierta, silo, y le ponen así, le escriben así el nombre, ¿no? Guión medio piro, por ejemplo. Yo así se lo puse, y esa descripción me parece que es una descripción suficiente para yo describir el nombre de mi proyecto. Ya posteriormente, entrando al proyecto, pues ya puedo agregar una descripción más amplia sobre el proyecto en cuestión, ¿vale? Entonces ese sería como que una primera regla. Una segunda regla es que si yo pretendo ponerle, por ejemplo, Imeri diagonal piro, en lugar de usar el guión y le pongo una diagonal, al momento de darle a aceptar me va a poner una crucecita del sistema. Dice, el nombre del proyecto no puede contener caracteres especiales, y esto es porque el motor de la base de datos con la que trabaja Opus es un motor de base de datos SQL Server que tiene ciertas restricciones al momento de nombrar un proyecto. Por eso es que el tema de los caracteres especiales en el nombre de un proyecto no se permiten. O sea, no se permite, sí se permite el guión, como lo vieron hace ratito, el guión sí se permite. Yo le puedo poner un guión acá, pero si le pongo una diagonal, o le pongo, por ejemplo, una arroba, o le pongo una ñ, o acentúo el nombre del proyecto, no me permitiría la creación de la misma, salvo que tuviera un guión, es lo que me permite, y los números, por supuesto. ¿Queda claro? Ok.
Entonces yo le voy a llamar así: unitario, cubierta, silo y Mary-medio Piro. Y aquí la opción que tengo después de crear la obra, mostrar los datos de configuración. En este momento a mí no me interesa que el sistema, como es tu caso, el que le dio a aceptar, le abrió después de que creó el proyecto o la base de datos, le abrió un cuadro de diálogo, una ventana de diálogo para que le pusiera el nombre del cliente, el nombre del proyecto, el número de licitación, la fecha de inicio, la fecha de término. Esto por el momento ahorita no me interesa. Me interesará después de que necesite entregar un reporte, y ese reporte pues ya quiero que salga con los datos del proyecto. Ahí es cuando me interesa llevarlo a cabo. De lo contrario, no es necesario que yo tenga que marcar esta opción para llenar los campos, ¿vale? Entonces, dicho esto, la opción después de crear la obra, mostrar los datos de configuración, en mi caso yo lo voy a desmarcar para que inmediatamente que yo le dé a aceptar, el sistema ingrese a, cree primero la base de datos y me mande inmediatamente a trabajar con el sistema Opus. Esta es la hoja del presupuesto, y aquí es donde voy a empezar a alimentar mis conceptos de obra para que yo le presente al cliente una determinada cotización, ¿de acuerdo? Para el caso del que marcaron la cajita de configuración del proyecto, denle a aceptar únicamente para que estén al mismo nivel que yo. ¿Ya está?